Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que vean el video. Les dije que iba a ser como Jesús. Vuelvo pronto y ya ven cuánto tiempo lleva. Bueno, y vamos a continuar con el capítulo 7 del libro Sobrenatural de Michael Heiser. Em, Tal vez un día haga uno solo leyendo los versículos. Era hasta el que iba a hacer, pero voy a leer el capítulo 7. Y Heiser había pedido semillita. Entonces vamos a ver cuál sale. Ay, Hazel, lo que dice esto. Por Dios. Vamos a ver. Dice, examinen todo y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Ojo, ahí la bandera del One Piece. Bueno, ahí después se lo voy a Hazel. Está muy bueno ese verso, Hazel. Bueno, vamos a continuar. Voy a ponerles en la pantalla. Bueno, ahí van a pasar unos mensajillos también, ahí para que los lean. Vamos a ver. Venime para acá. En el capítulo 6 habíamos visto el verbo, el nombre y el ángel. Espero que hayan leído los versos que ahí se dicen. Y hoy es el capítulo 7, reglas de combate. Hoy nos van a enseñar a cómo agarrarnos contra esos dioses que están ahí en los cielos. Otros están en la tierra y otros debajo de la tierra. Cómo darnos ahí a ganchazo limpio. Bueno, nos van a enseñar a pelear en teoría. Vamos a ver qué nos tiene el capítulo de hoy. Voy a ir leyendo si me equivoco y me equivoco. Si hay algún versículo ahí interesante, todos son interesantes, pero ahí me detengo para leerlo en la Reina Valeras. Y si no, aquí tengo el celular para otras traducciones. Bueno, dice el capítulo 7, reglas de combate. Hasta ahora, en nuestra historia, Dios echó a un lado las naciones y a sus pueblos en la Torre de Babel. Los dioses menores, asignados a ellos, a las naciones, tomaron dominio. Deuteronomio 32, del verso 8 al 9. Cuando Dios comenzó de nuevo con Abraham, estaba claro que planificó un día donde reclamaría a las naciones a través de la influencia de Israel. En Génesis 12:3, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Pero los dioses de las naciones hubieran estado obligados a rendir su poder y adoración. Salmo 82, 6 al 8. Si Dios reclama a esas naciones, entonces esos dioses van a estar obligados a rendir su poder, a doblegarse delante de Dios. Es lo que van a tener que hacer al final. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién será Yahvé? De esto podemos hablar un día, pero aparte de este libro, porque es muy interesante quién es Yahvé en la religión del Antiguo Testamento. En la historia bíblica no toma mucho tiempo para que Israel termine en una posición precaria. La historia de José, de Génesis 37 al capítulo 50, me dijeron que este miércoles en la iglesia trató de José, explica por qué Israel fue a Egipto. La providencia de Dios tornó el daño que sus hermanos quisieron hacerle a José a la salvación de Israel en una hambruna. Génesis 46, versos 3 al 4 y el capítulo 50, el verso 20. O sea, ¿por qué Israel fue a Egipto a esclavizar, a ser esclavizados? Providencia divina. El que Dios no le dijera a Israel que se fuera enseguida de Egipto también fue intencional. Dios sabía que el faraón que honró a José moriría y que sería reemplazado por un enemigo. Éxodo 1. Dice uno que no conocía al Dios de José o que no conocía a José, es lo que dice. Él había previsto que Egipto pondría a los israelitas en trabajos forzosos. Génesis 15, versos 13 al 16. Él también sabía que él rescataría a Israel cuando fuera el tiempo adecuado. Génesis 46:4. Pero ¿por qué esperar?
Dios siempre tiene una buena razón para el sufrimiento. Es que nosotros no siempre lo podemos ver, aunque en este caso la escritura lo deja claro. Luego que Moisés había huido de Egipto y tomado residencia en el desierto, Dios lo llamó de una zarza ardiente, Éxodo 3, versos 1 al 4, para enviarlo de regreso a Egipto. Sus órdenes fueron simples. Dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. El faraón tenía otras ideas. Él era el dios de Egipto, en carne y hueso. Esto es muy importante. El emblema de toda su gloria y poder. Él no iba a dejar que un dios invisible de los pastores hebreos le dijera lo que iba a hacer. Ni siquiera sabía si el Dios de Moisés era real. Le respondió en forma de burla: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje de ir a Israel? Éxodo 5:2. Él estaba a punto de recibir una respuesta, una que le dolería. Dios lo había provisto. Dios le había dicho a Moisés: yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. Dios provocaría un enfrentamiento, luego que ellos oprimieron a los israelitas por siglos. Era tiempo de castigar a Egipto y sus dioses. También esto es muy importante. El endurecimiento del faraón era parte de ese complot. La Biblia nos dice que las plagas estaban dirigidas a los dioses de Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo, Brian, que las plagas estaban dirigidas a los dioses de Egipto? Si los dioses no existen, Brian. Sí existen y es interesante. Ahí nos pusieron Éxodo 12:12. Especialmente este último, la muerte del primogénito. Como que las plagas eran para los dioses. Ven qué bonito. Bueno, qué bonito no. Qué fuerte, pero qué interesante. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Pues sí, ahí vemos contra los dioses. Eso es por si no hayan leído ese pasaje. Está muy bueno. Bueno, ahora sí. Y números 33:4. Uno pone. Lo cual terminó siendo un asalto directo a la casa del faraón. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Éxodo 12:29. Faraón se había mofado de Dios, y la situación tomó un giro drástico. Como Pablo lo diría más tarde: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. El golpeteo que Egipto tomó en el camino de la liberación del israelita de Egipto tuvo el efecto deseado. La gente alejada de Canaán escuchó, muy importante, escuchó, no vieron, escucharon. Escucharon sobre la paliza, qué buena palabra, que el Dios de Israel le había dado a Egipto y a sus dioses. En Josué 2:8 al 10, este capítulo habla de Raab, del asalto a Jericó, y cómo los de Jericó estaban aterrados por lo que habían oído. Ellos no vieron el mar abrirse. Ellos no vieron cómo Moisés y Josué y el pueblo de Israel derrotaron en Deuteronomio 2 y 3 a dos reyes gigantes. Ellos escucharon. Por cierto, Hazel nos dio esa clase. Muy buena Hazel. Felicito. Público. Y nos pide comparar Josué 2:8 al 10 con Éxodo 15:16 al 18 y con Josué 9:9. Dice: Jetro, el madianita, suegro de Moisés, resumió la lección cuando Moisés finalmente regresó. ¿Qué le dice Jetro a Moisés?
Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Éxodo 8:11. Estas frases son buenísimas. Ah, pero los dioses no existen, entonces no importa. Dios es más grande que algo que es vano y vacío, porque los dioses no existen. No en balde Moisés, en el otro lado del Mar Rojo, hizo su propia pregunta retórica, burlándose del faraón y su ejército perdido. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? En Éxodo 15, verso 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Qué increíble. Una vez fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, los israelitas sabían hacia dónde iban. Ellos iban a encontrarse con su Dios en su casa terrenal más reciente y sede, el monte Sinaí. Se recuerdan que nos dijeron que el jardín del Edén era un monte donde habitaban los dioses. Van a ir a un monte. En verdad, los israelitas no sabían mucho sobre Dios. En los días del Éxodo no había en lo absoluto una Biblia. El único conocimiento que los israelitas tenían sobre Dios era lo que habían obtenido a través de las historias que habían escuchado de sus padres. Y paréntesis, por eso aquí cuando se escribe el Deuteronomio, se enfatiza mucho en el capítulo 6. Escriban, ¿verdad? En las puertas, en las ventanas, en los postes, hablen todos los días con su descendencia, porque el transmitir la palabra oral, hablada, que la gente escuchara, porque la fe viene por el oír, van a decir en el Nuevo Testamento, era vital para transmitir el mensaje de Dios. Por eso no hay que desechar o pensarlo muy bien. Esto es punto mío. Hay que tener cuidado cuando uno quiere rechazar la tradición. Y no solo me refiero a la católica, sino a la tradición, lo que se traslada y que a veces no está explícito aquí. Nada más es eso, tener cuidado. Puede estar dejando uno ir ciertas perlitas de sabiduría. Ok, el único conocimiento era lo que habían obtenido a través de las historias que habían escuchado de sus padres, pasadas de generación en generación. Leyendo ahora la historia de la Biblia, podemos ver nosotros claramente lo que Dios estaba haciendo, ellos no. Los israelitas tenían mucho que aprender. El Sinaí fue el salón de clase. Israel, la familia de Dios y los representantes terrenales. Cuando Moisés estaba delante del faraón, antes del éxodo, él le dijo que Dios tenía un mensaje para él. Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Éxodo 4, versos 22 y 23. La idea de Dios teniendo un hijo, en este caso refiriéndose a todos los descendientes de Abraham, es importante. Nos lleva de regreso a la creación de Adán y Eva. Dios quería una familia humana. Él quería vivir en su creación, la tierra, con la gente que él había creado. Él quería que su familia invisible y su familia humana vivieran con él y le sirvieran. Él quería que la gente se multiplicase y que toda la tierra fuese como el Edén. Pero cuando Dios desechó a la humanidad en la torre de Babel, él no tenía hijos, hasta que llamó a Abraham. Israel era la nueva familia de Dios. Era tiempo de regresar al plan original. Como Adán y Eva habían sido los portadores de imagen terrenal de Dios, ahora Israel serviría en ese rol. Volver al Sinaí era el regreso a casa. Aún el Consejo Celestial estaba allí, mirando el plan de Dios ponerse nuevamente en acción. Eran testigos de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, la ley. La ley de Dios entregada por el Consejo de Dios. Esto está interesantísimo. ¿Te sorprendió cuando dije que el consejo divino estaba presente, los ángeles, esos dioses, en el Sinaí cuando Dios entregó los 10 mandamientos? Sí. ¿Alguna vez has visto la película sobre el Éxodo y el viaje al Sinaí? ¿Y qué es lo que no vemos? Por ejemplo, en la película Los 10 mandamientos ya se me fue hasta el nombre del que hace de Moisés. Pero en esa película de Semana Santa, muy famosa, siempre que se puede se ve,
¿Cuántos ángeles aparecen en esa película? No, 6 no. Cero. Bueno, Brian, pero el ángel de la muerte que se ve ahí como una nube y bueno, casi no aparecen ángeles. No viste ángeles, pero la Biblia dice que estaban allí. Brian, ¿dónde dice la Biblia que los ángeles estaban ahí en el monte Sinaí? Dejen de inventar, dejen de inventar. Incluso dice que ellos entregaron la ley de Dios. Hechos 7, 52, 53 y Hebreos 2, 1 al 2. Esto sí lo voy a leer. I'm sorry. Hechos 7, la defensa de Esteban. 52, 53. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. No, Ryan, esa Biblia suya está mal. Está muy mal esta Biblia. 52. A ver, es que creo que solo para acá. Ahí está. 53. A vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Y Hebreos 2, 1 al 2. Como la cámara está en modo espejo, a veces me enredo. Hebreos 2, 1 al 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Igual 2-2. Está en modo espejo. ¿Y pero qué es eso? Se volteó la hoja. Hebreos 2. Ah, se me cayó Tito. No, ya los que han usado mi Biblia saben que Tito y Timoteo se me cayeron. Aquí para no perderme voy a poner el dedo. Dice, porque si la palabra fue dicha por medio de los ángeles. Hebreos 2:2. Ahí, Tito. Ahora sí la hicimos. Bueno, ahí vas. Ahí estás. Continuamos. También dice que la ley fue escrita con el dedo de Dios. Deuteronomio 9, 9 al 10. A ver, no mencionaba lo del dedo de Dios. Esto es interesante, no está aquí en el libro, pero voy a ver si se los comparto. De hecho, es que no me acuerdo cuál es el evangelio que lo dice. Bueno, es Lucas, pero no me acuerdo el capítulo. El 11. Todo reino dividido. Yo echo fuera los demonios por... Ajá, vean. Eh, está en Mateo también. Creo que es el 12. Vamos a ver. Sí, Mateo 12. En Deuteronomio se dice que el dedo de Dios escribió las tablas, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Bueno, ¿qué significa eso? El dedo de Dios. Antes de leer lo que voy a leer Mateo. Está interesante eso que les voy a decir. En Mateo 12, donde habla de la casa dividida, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice, yo echo fuera los demonios, ajá, en el 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por medio de qué echa Jesús o echó Jesús los demonios fuera? Por el Espíritu de Dios. Pero veamos la óptica de Lucas. Lucas no dice el Espíritu de Dios.
Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Brian, ¿y qué eso es una contradicción? ¿Qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió las tablas? El Espíritu Santo. Con su puño y letra diríamos, el Espíritu Santo. No hubo intermediario humano ahí. Fue el Espíritu Santo escribiendo. Porque todo esto lo demás, creemos en la fe cristiana que fue por inspiración del Espíritu Santo, pero eso no lo escribió Dios. Esto no lo escribió Dios. Lo escribieron seres humanos. Bueno, ahí quería hacer esa pausa. Ese idioma debe ser familiar. Nuevamente Dios en forma humana. Dios estaba en el Sinaí apareciendo como hombre, así como las historias en Génesis sobre el ángel del Señor. Él y sus huestes celestiales les dieron la ley a Moisés y a Israel. Luego de dar la ley, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón y los 70 ancianos que, bueno, de Israel nuevamente llegaron a ver al Dios de Israel en forma humana. Esto está buenísimo. Esta vez ellos se encontraron para una comida. Así como la última cena en el tiempo de Jesús selló el nuevo pacto de su sangre, esta comida en el Sinaí celebraba el nuevo pacto con Israel, la ley. ¿Ven qué bonita esa comparación? Cuando se entrega la ley en el Sinaí, hay una cena, un banquete. Y cuando Jesús hace el nuevo pacto, ahí están haciendo un pacto, ¿verdad? De Dios con Israel. Cuando sucede el nuevo pacto, igual es una cena, un banquete. Qué cosas más bonitas. Y vean qué bonito, Éxodo 24. Éxodo 24, 9 al 11. Porque ahí está Jesús en ese monte. Hay un ser humano ahí, con esos 70 ancianos y Moisés y Aarón y los hijos. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, pobrecitos se los iban a fumigar ya casi, en el tabernáculo, y 70 de los ancianos de Israel. Dice el 10, y vieron al Dios de Israel, lo vieron, y había debajo de sus pies del Dios de Israel como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es como la visión del Apocalipsis. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y qué dice, y comieron y bebieron. Yo esto para mí, cuando leí este libro y otros autores, son perlas es que es tan bonito porque siempre ha estado ahí, esos textos siempre están ahí, pero tal vez uno lo lee rápido, no se dio cuenta. O sea, vieron al Dios de Israel, hubo una gloria ahí porque era como zafiro donde estaba de pie el Dios, ahí. Y donde lo ven, comen y beben, o sea, hay un banquete, hay comunión con ese Dios, entre ellos y su Dios. Una cosa muy, muy bonita. Ok. Ok, Dios le dio a Israel la ley para que ellos pudiesen ser santos. Levítico 19:2. Paréntesis, Levítico es uno de los libros que a mí me da mucha pereza leer. Quería que Israel fuese apartado de la otra gente, distinguible a todos como su propia familia. Esto es un énfasis importante de la ley. No solo era no haga esto, no haga aquello, aquí y allá, no, no, no. Sino el fin era que Israel, en este caso el sacerdocio, fuera diferente, que no fuera como las demás naciones, que se notara que ellos eran la imagen de Dios en este mundo, en esta tierra. Eso era uno de los detalles de la ley. El ser santo es eso, ser distinto. No como hoy a veces la gente es copia de otros. La gente a veces no piensa y deja que otros piensen por ellos y cosas así. ¿Qué significaba santidad? ¿Cuál era el concepto tras ello? Santidad no significaba ser raro, como hoy que quieren andar que los hombres anden el pantalón hasta aquí, que se pongan aquí el cinturón. No sé si existe eso.
Santidad era ser identificado con el Señor, ser dedicado a Dios y disfrutar todas las cosas buenas en la vida que viene de estar bien con Dios. Esto es importante, hay que disfrutar esta vida, hay que disfrutar la creación, hay que disfrutar. Las cosas son buenas para los que tienen mente pura y ojos puros, pero para el que es impuro en el corazón todo es impuro y todo es malo y para reflexionar. Eso lo digo para reflexionar. Ok. Dios quería que Israel atrajera a otras naciones para que regresaran a él. Deuteronomio 4, 6 al 8 y 28, 9 al 10. Por esto es por lo que Dios llama a Israel un reino de sacerdotes. Esta frasecita la va a llegar a usar Pedro, creo que es en la segunda carta, cuando habla de la iglesia, del pueblo de Dios. Un reino de sacerdotes. Nación santa. Okay. Y una luz a las naciones. Esto los llama así en Isaías 42:6 y en el 49:6. Y nos dice que veamos también Isaías 51:4 y 63. O sea, Israel era un reino de sacerdotes, por medio de los cuales las naciones, por medio de esos sacerdotes un puente que conecta lo terrenal con lo divino, por medio de ellos buscarán a Dios. No, no sé, ustedes qué me dirán si sucedió así o no, ¿verdad? Y les dice, ustedes son la luz de las naciones. Lo mismo que Jesús va a llegar a decir en el Nuevo Testamento acerca de su pueblo, de su iglesia. Lo mismitico. Okay. La nación entera heredó la posición de Abraham de ser una bendición a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Lealtad creyente. Estar bien con Dios es otra manera de hablar sobre la salvación. Pero a pesar de lo que muchas veces nos enseñaron en la escuela dominical, ahí tortazo para las maestras de semillitas, es mentira. La salvación no llegó a los israelitas por ser obedientes a las reglas, por seguir la ley. No, ellos no recibieron la bendición por eso, ni la salvación. Bueno, la salvación, la bendición sí, porque el que desobedecía le caían truenos, en Deuteronomio 28. Ya fuese en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, la salvación no fue ganada, menos aún merecida. Es dada por la gracia de Dios en respuesta a la fe. Aquí voy a hacer. He escuchado mucho y no estoy de acuerdo. Y estoy aquí para decir lo que yo pienso. Y si usted no está de acuerdo, sí, ¿qué vamos a hacer? Es que se dice que en el Antiguo, hay gente que dice que en el Antiguo Testamento no había gracia. No había gracia en el Antiguo Testamento. No había gracia en el Antiguo Testamento. Aquí el libro dice, es dada por la gracia de Dios en respuesta a la fe. No sé por qué es que dicen que no había gracia en el Antiguo Testamento. Porque no había muerto Cristo. No sé. No había muerto Cristo, no había sido crucificado, no había resucitado, por eso no había gracia. Voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo que voy a dar es bíblico. Un verso. Eh, cuando no voy a citar el Nuevo Testamento, pero no voy a hacer trampa. Porque la idea es citar el Antiguo. En Romanos, cuando Pablo habla de la justificación, en Romanos 4, habla de Abraham. Fue justificado por la fe, por medio de las obras. Para que ahí hay una pelea entre bandos a veces. En el 4:6 va a hablar de la gracia, dice, como también David, el rey, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué es justicia sin obras? Gracia. It's grace. ¿Y qué es lo que dice Pablo que cita a David? La bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y lo que hace ipso facto Pablo es citar el Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurados aquellos, esto lo escribió David,
Antiguo Testamento, donde no hay gracia. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien Dios no lo inculpa de pecado. Gracia. Eso es solo uno. Pues le podía leer el final de el profeta Oseas. Pero no lo voy a hacer. Bueno, ahora sí. Poner todo otra vez. Ahí estamos. Si no está de acuerdo conmigo, puede no estarlo. No va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Ok. Los israelitas también, así como nosotros, nacidos luego de la muerte y resurrección de Cristo, debían tener fe. Tenían que creer que su Dios era el Dios de todos los dioses, igual nosotros. Ryan, pero los dioses no existen. Confiando en que Él los había hecho su pueblo. Solo ellos tenían acceso al Dios de los dioses. La ley no era la forma en que los israelitas alcanzaban salvación. Eran como ellos demostraron lealtad en el Dios en el que creyeron. La salvación para un israelita era la fe en las promesas y en el carácter del Dios de los dioses, y en rechazar la adoración a otro Dios, y muchas veces no lo hicieron. Más bien adoraron a otros dioses y la casa que era Dios, los montes, y subían a adorar a otros dioses en los montes. Igual que nosotros hoy, seamos honestos. Hoy adoramos a otros dioses. No es que aquí se está hablando de otros seres, porque hoy llamamos dioses o ídolos a cosas. Yo no creo que esa sea la idea del Antiguo Testamento, pero no está mal llamar dioses a esas cosas o ídolos. La salvación, ok, era sobre la creencia y la lealtad del corazón, no ganando puntos extras con Dios. Sobre la creencia y la lealtad del corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, you will be saved, serás salvo. Más o menos eso es también la idea de Romanos 10. Lealtad. Es que no voy a pasarme la vida haciendo paréntesis. Voy a ver si Facebook después no me corta el video. En Romanos 10, el creer en el corazón, y confesar más que todo la palabrita confesar. Vamos a ver. Tengo que poner el dedo para no perderme. Ok, vamos a ver. En el verso, vea, y eso que puse el dedo. Aquí está. Es que está en modo espejo y se me enreda el asunto. En el Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Se toma como eso, como la oración de fe. Pero vean el 9. Si confesares con tu boca. Se los puedo dejar de tarea, pero se los voy a decir. En el texto griego, confesar. ¿Qué es confesar? Homologueses. Homologueses. Logo de decir, de un discurso, de una idea, que es lo mismo que está en Juan 1, el logos. Homo, igual, logos. ¿Qué significará el confesar? Se lo dejo de tarea. Entonces, la otra clase, ahí comenten. En otra clase en otro capítulo voy a decir qué es homologueses, qué es lo que quiere dar a entender Pablo en Romanos 10, de qué es confesar con la boca. Porque hoy muchos confiesan con la boca y de aquí sale, pero eso no es todo. Confesar no es suficiente en ese sentido de solo expresar las palabras. Ok, el rey David hizo cosas horribles como cometer adulterio y ordenó un asesinato. Qué bárbaro, segundo Samuel 11. De acuerdo a la ley,
él era un infractor y merecía morir por sus crímenes, es lo que le dijo el profeta Natán. Aún así, él nunca titubeó en su creencia en Yahvé como el Dios Altísimo. Él nunca cambió su lealtad a otro Dios. Salomón sí, qué bárbaro. Y Dios era misericordioso con él. Lo mismo es cierto en el Nuevo Testamento. Creyendo en el Evangelio significa que el Dios de Israel vino a la tierra como hombre, murió voluntariamente en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados y resucitó al tercer día, es lo que dice Romanos 15. Tenemos que abrazar eso por fe. Y entonces, bueno, aquí ya nos hicieron la tarea. Tenemos que abrazar eso por fe. Creer. Crece en tu corazón. Y entonces demostrar nuestra lealtad a Jesús al renunciar a todos los otros dioses. Si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca, demostrar con obras. Aquí habla de renunciar a los otros dioses, eso es lo que tenían que hacer los israelitas, pero vean que aquí el autor lo tira al Nuevo Testamento también. ¿Cómo se renuncia a los otros dioses? Ay. Independientemente de lo que puedan decir esos otros dioses sobre la salvación, la Biblia nos dice que no hay salvación en ningún otro nombre más que en el de Jesús. Hechos 4:12, esto lo dice Pedro. Y que la fe tiene que mantenerse intacta, Romanos 11 del 17 al 24, Hebreos 3:19, Hebreos 10:22 y los versos 38 al 39. Ese capítulo 10 es fuertísimo. El fracaso personal no es lo mismo que el intercambiar a Jesús por otro Dios, y Dios puede diferenciarlo. ¿Por qué esto importa? Hay muchos fantásticos símbolos o simbolismos de lo que pasó en el Éxodo y en el Sinaí. Ahí vimos varios, como la cena, ¿verdad? La cena del Señor en el Nuevo Testamento. La escena en el Sinaí donde Moisés y otros tienen una comida con Dios en forma humana, enseguida nos llama la atención. Hay 70 ancianos con Moisés, habían 70 dioses, 70 naciones, el 70. Si cuentas las naciones que en Génesis 10 Dios desecha a un lado en el incidente de la Torre de Babel, te dan 70. Esas naciones fueron asignadas a los hijos de Dios, los del Salmo 82, otros dioses menores. Cuando el Dios de Israel juzgó a las naciones, descendamos y confundamos las lenguas y que cada uno, calabaza, calabaza, ¿verdad? Agarre un pedacito de tierra y se van, porque es lo que Dios había pedido, llenar la tierra, pero se los querían quedarse en un solo punto. Quedémonos aquí, hagámonos un nombre y echémonos a morir aquí. Cuando el Dios de Israel juzgó a las naciones, Deuteronomio 4, 19 al 20 y 32, 8 al 9. ¿Por qué 70 ancianos, 70 hijos de Dios y 70 naciones desheredadas? ¿Qué será esto de 70? Las semejanzas son intencionales. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, él envió Cuando comenzó su ministerio terrenal, él envió a 70 discípulos. ¡Qué increíble! Lucas 10:1. Esto era un precursor de la Gran Comisión. En Lucas 10 era una Gran Comisión, proyecto beta 1.1, algo así. El número telegrafió la idea de que los discípulos de Jesús reclamarían las naciones para gobernar el reino de Dios. Ese reinado alcanzaría su forma final en los días del nuevo Edén mundial de Apocalipsis 21 y 22, cuando desciende la Nueva Jerusalén. Por cierto, usted lo puede tomar literal de que sí va a ser una ciudad en los cielos que desciende aquí, pero hay una oración, los católicos la hacen, creo que el catolicismo en general, no solo el romano, y que a veces a uno le da miedo, hablo de los evangélicos. Hay una partecita del Padre Nuestro en Mateo 6:10, que si haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Por qué? Porque se hizo una petición, que tu reino venga. Pueden ver ese que tu reino venga, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, con el final de Apocalipsis. Vi una nueva Jerusalén descendiendo
Eso es para no tomarlo literal, ¿verdad? La repetición del número 70 es un mensaje de Dios, la nueva familia terrenal de Dios, Israel, los hijos de Abraham. Sería la forma de recobrar lo que se había perdido, lo que vino a ser Jesús, ¿verdad? Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero no para allí. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3 que los creyentes han heredado las promesas dadas a Abraham. Gálatas 3, 26 al 29. Eso significa que tú y yo somos asignados con la tarea de recuperar las naciones de los dioses. Querían guerra espiritual, querían agarrarse a guantazos con los Elohines. Bueno, nos toca a ti y a mí recuperar las naciones para el Dios de los dioses. Brian, ¿y esos dioses que están en las naciones? ¿Qué se hace? Bueno, a nosotros no nos toca agarrarnos con ellos, pero ciertamente hay una guerra. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra un montón de estatus ahí de gobierno. Y no quiero ponerme en modo profético porque a mí no me gustan esas cosas. Pero ahí se ve la idea. Tenemos que ir a luchar, tenemos que ir a la guerra, como buen soldado de Jesucristo, dice Pablo en 2 Timoteo. Es nuestra tarea retornar a la gente bajo el dominio espiritual de otros dioses a la fe en Jesús. Y como creo que es Efesios, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, o sea, tomados de un lugar a otro. Eso es lo que hay que hacer. Ir a las naciones y tomar las naciones y llevarlas a Cristo. Somos intermediarios en ese sentido. Somos instrumentos, embajadores. Somos el nuevo consejo humano de Dios en la tierra. Y cuando seamos glorificados, nos uniremos a su familia divina en el nuevo Edén. La Biblia expresa estas ideas en muchos otros lugares. El libro de Apocalipsis describe a los creyentes heredando el gobierno de las naciones con el final de los días con Jesús en Apocalipsis 21. Es el último mensaje a la Odisea. Sí. Se sentarán conmigo en mi trono. Cosas así, termina diciendo las bendiciones y las promesas de cada iglesia del Apocalipsis. Esta es otra razón por la cual Pablo, cuando le escribe a los creyentes para que dejen de permitir que la corte del mundo resuelva sus disputas, dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Cuando seamos hechos divinos, glorificados en una nueva tierra, superaremos en rango a los ángeles. Ay, este está loco. Salmo 8. Fuimos hechos un poco menor que los ángeles, pero fuimos coronados. ¿Cómo es que eso es un poco inferior que los ángeles? Depende de traducción, eso sí les voy a decir. En el Salmo 8 van a leer un poco menor que los dioses, para que busquen cuáles son las traducciones que dicen eso. ¿Cómo es que esos seres hechos un poco menor que los ángeles van a llegar a ser mayores que los ángeles? Es lo que dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Si no le gusta, pongan en el comentario, no me gusta. Un día seremos hechos como Jesús. 1 Juan 3, 1 al 3 y 1 Corintios 15, 35 al 49. En este pasaje de Corintios hay algo interesante, habla de la gloria. Una es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol, de las estrellas, cada estrella es diferente a otra en gloria y cosas así. Habla de las cosas del cielo. Bueno, no les voy a decir que en Enoch, en el libro, vemos mucho de eso. En el libro Jubileos también. Y gobernaremos con él sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Y ahora son controladas por dioses hostiles. Creyentes, la descendencia espiritual de Abraham, finalmente revertirán la desheredación de las naciones junto con la maldición de la muerte que se extendió desde el fracaso del Edén. Debemos vivir como si creyésemos este destino. Todo en el plan del Antiguo Testamento nos lleva a esto. Piensa atrás al Edén. Dios quería que sus dos familias, una divina y la otra humana,
vivieran y gobernaran juntamente en el Edén. Ese plan fue arruinado por la rebelión, pero revivió por el rescate de Israel de Egipto. De entre los hijos de Abraham vendría el Mesías, quien deshará el fracaso del Edén. Esta es la promesa de el Génesis 3:15. Se le llama protoevangelio, como la primera parte, el evangelio anunciado de antemano. Es un verso muy bonito. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ella, no. Esta, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la mujer, no, a la simiente de esa mujer, al Mesías. Tú le herirás en el calcañar. Sin un Israel no tendríamos un destino. Y esa es precisamente la razón por la cual los dioses y sus seguidores tratarán nuevamente de borrar a Israel. Y viene capítulo 8, espacio sagrado. Y sí, sin Israel, si Dios no hubiese escogido a Israel, no hubiera sucedido nada de estas cosas. No hubiera plan. Pero todo es el plan de Dios y iba a suceder como Dios lo tenía predestinado en ese sentido. No hablo de la libertad humana, sino el decreto y la soberanía de Dios. Termina muy bonito porque le da un énfasis a Israel y dice que obviamente esos dioses hostiles, esos dioses de las naciones lo saben, que Dios ha escogido a Israel como su heredad, a los descendientes de Abraham. Se llama Israel porque cuando se le cambia el nombre de Jacob, se toma esa identidad para ese pueblo. Por cierto, Israel significa el que pelea con Dios. Se toma como que sí, entonces Dios está aquí y yo estoy aquí y yo peleo con Dios al lado. Yo voy peleando y Dios pelea por mí. El que pelea con Dios en el sentido en el que siempre está llevándole la contraria a Dios. ¿Qué nombre más interesante para el pueblo de Dios, Israel? El que continuamente está peleando contra él, contra él. Eso somos nosotros, ¿qué se va a hacer? Y bueno, termina con Israel, esos dioses que lo saben, que ese pueblo ahora es el pueblo de Dios, es el pueblo por el cual las otras naciones deben de ir a Dios. Están como el hijo pródigo, prodigando del Padre en otras naciones. Ellos lo tienen bajo el zapato, esos dioses están oprimiendo a las naciones en ese sentido también, a esas personas. Y al saber que Israel va a ser el antídoto humano, el instrumento humano, van a querer destruir Israel. Por eso usted va a ver en casi todos los libros del Antiguo Testamento cómo quieren ir y destruir Israel, atacar Israel. Atácate. Ojo, no estoy hablando de Israel de hoy, de que están bombardeando y que aquí y allá. Estoy hablando del Israel del Antiguo Testamento. Para otro día podemos hablar del Israel de hoy. Bueno, aquí quedamos. Vamos a quitar aquí. Espero que les haya gustado. Dejen los comentarios si quieren una semillita. Lo escriben ahí en el comentario. O me mandan un mensaje. Tal vez no lo lea porque no leo mensajes. Y nos vemos la próxima. Este fue larguito. 48 segundos. Llevamos ya. 48 minutos. 50 segundos. Ahí nos vemos. Cuando, como Jesús, vengo pronto. Ahí nos vemos pronto también. Si Dios lo permite. Hasta luego.